gusto de presentar a Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, para proyectar lo que será esta elección del domingo y sobre todo cómo llegamos a estos comicios. Adriana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Jaime, muchas gracias por la oportunidad. La pregunta es esa, ¿cómo llegamos a esta elección para transparencia? A ver, nosotros hemos identificado dos riesgos principales, ¿no? El primero es el riesgo del ausentismo. Ajá. En elecciones anteriores, el ausentismo bordeaba entre el 15 y el 18%, ¿no? Ahora, en situación de pandemia, estamos esperando un ausentismo mayor. Y el segundo riesgo que hemos identificado ¿Hay un cálculo? es el Mayor, no ¿cuánto mayor cálculo. En todo caso? ¿Hay una proyección? Porque no, hay cada vez más gente que uno tenemos... escucha que dice prefiero no ir, Exactamente. ¿no? Sí, y es eso, ¿no? Que hay como ese riesgo se identifica por la indecisión todavía de los electores de acudir a las urnas el domingo, ¿no? Y por eso es un riesgo. Y el segundo riesgo que hemos identificado es el alto número de electores que está optando por votar en blanco o nulo, ¿no? Y estos dos riesgos afectan particularmente la legitimidad de la democracia. Y yo quisiera señalar aquí el hecho de por qué votar blanco o nulo afecta la representación, ¿no? Imaginemos que tenemos un universo de 200 electores y que un partido recibe 10 votos, ¿no? Es más o menos 5% de los votos recibidos. Si de esos 200 electores, 30 no van a votar y 70 votan blanco o nulo, tenemos ahí 100 votos válidos, ¿cierto? Entonces, el porcentaje del partido pasa de ser 5% a ser 10%. De acuerdo. Y entonces el peso de la decisión de otros electores es mayor. Y entonces ahí le estamos dando la opción a que otros decidan por nosotros. Y es por eso que es un riesgo para la democracia. Porque en nuestro país, digamos, 3 de cada 10 son los únicos que se sienten representados por el Parlamento, ¿no? O sea, hay 7 de 10 que no confían en el Parlamento. Y hay muchos indecisos, entonces hay que traducir nuestras opciones en un voto informado. Claro. Hay una crisis de representación estructural que muchos han querido o preferían en la era pre-COVID desoír, ¿no? Y que con la pandemia ha reventado. Entonces, se esperaba en esta elección una sintonía de los candidatos en torno a la pandemia. Diversos estudios han evaluado los planes de gobierno y la verdad es que algunos siquiera se aproximan, pero no hay, y dime si estoy equivocado, no hay estructuralmente una estrategia voluminosa, firme y decidida frente a la pandemia. Entonces, ¿los candidatos y los partidos están a la altura de esta crisis? Yo concuerdo contigo, Jaime, porque en la Asociación Civil Transparencia hicimos una encuesta a fines del mes de octubre, un poco anticipando para los electores cuáles debían ser los temas prioritarios a tratar en campaña. Y los electores respondieron que el primer tema debía ser salud, el segundo tema educación y el tercero reactivación económica asociada a empleo. Lo que hemos visto en la campaña y también en el marco de los planes de gobierno es que ha habido mucha dificultad para poner en el centro estas 3 preocupaciones y más dificultad para traducir para los electores la viabilidad de estas propuestas de manera sencilla, de manera tangible, ¿no? Lo que quieren los padres de familia es la ruta para que sus hijos vuelvan al colegio, ¿no? Los peruanos que se han quedado sin empleo, una ruta para volver a tener trabajo. Y ya ha habido mucha dificultad por parte de los partidos en ser claros en eso y por eso también hay esta desafección por parte del electorado. Y más allá de eso, ustedes en una campaña, No elijas en la cola, hablan muchas cosas precisamente sobre esto de no tener una mínima información, pero también advertíamos nosotros aquí en el equipo que si el elector tiene o no claro, el elector promedio,
el voto cruzado, por ejemplo, ¿no? Y eso me permite, digamos, preguntarte cuáles son las más peligrosas confusiones que pueden distorsionar el voto real de la gente. Ahí lo primero que quisiera señalar es que un poco en relación con lo que veníamos hablando, nosotros como electores sí tenemos un rol que jugar este domingo, ¿no? Y es acudir informado. La campaña que nosotros hemos hecho, que se llama Decide Bien, y en particular con el hashtag En la Cola Nola, quiere decir no llegues al local de votación sin información sobre tus candidatos. Y ahí se pueden informar en transparencia.org.pe. Los riesgos de no informarse es mandar, por ejemplo, al Congreso a alguien que tiene antecedentes civiles o penales, ¿no? Y lo que queremos para los próximos 5 años es decidir en esa única jornada de votación cuál es el futuro de los próximos 5 años del país, y por eso hay que acudir informado. Y además esto de acudir o no informado, Adriana, coincidirás conmigo, también pasa por esta ley arcaica, innecesaria, además desfasada, de prohibir encuestas o su difusión o su publicación y su análisis, sobre todo, una semana antes de los comicios. ¿En qué quedó eso? ¿Por qué llegamos a esta elección una vez más con una ley del siglo XX? Bueno, yo creo que hay varios puntos en agenda que la realización de elecciones en pandemia nos ponen, ¿no? Digamos, como prioridad. Uno de ellos, por ejemplo, es replantearse la forma del voto. Hemos digitalizado nuestra vida y ahora creo que también conviene replantearse si el voto pudiera ser virtual. Claro. Lo de las encuestas también forma parte de esa agenda, ¿no? Y yo creo que un tema importante el domingo es que todos cumplamos nuestro rol, ¿no? Y yo quisiera hacer también un llamado a los que, como yo, han sido sorteados para ser presidentes de mesa, porque nuestra capacidad de llegar ese día a las 6 de la mañana va a hacer que instalemos las mesas de manera oportuna y que no se formen colas y evitemos o minimicemos los riesgos de contagio. Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, con nosotros. Muchas gracias, Adriana, por esta entrevista. Muchas gracias, Jaime. Por tu evaluación de lo que simplemente son 5 días nada más de cara a las elecciones del domingo. Cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy. La sala situacional del MINSA nos dice que tenemos el total de los casos nuevos, suma 8.000, repito, 8.384 casos nuevos. De esos, 4.872 casos corresponden a las últimas 24 horas. Se han tomado 61.591 pruebas. La positividad acumulada es de 16.6%. Tenemos de momento 14.066 peruanos y peruanas hospitalizados o en hospitalización por coronavirus, 416 más en relación a la cifra anterior. 2.452 peruanos en UCI, 104 más, increíble. 273 peruanos fallecidos, 273. A esas 273 familias va nuestro abrazo y el programa dedicado a ellos y ellas. Recuperados 9.283 peruanos en las últimas 24 horas. Y en lo que a la vacunación se refiere, tenemos 592.477 con la primera dosis y 335.186 peruanos y peruanas con la segunda dosis. Cifras hasta las 9 de esta noche. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Cuídense mucho, por favor.